Voy a invitar, hermanos, que abran su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 16. Mateo 16, versículo 5. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a repetir el sermón que tenemos, que predicamos hoy a la mañana. Algunos hermanos me decían, pastor, ¿va a ser distinto el primero con el sermón del primer culto con el del segundo culto? No, todos van a recibir el mismo fin de semana el mismo sermón. Quizás no pueda replicarlo exactamente de uno con el otro, pero le puedo garantizar que es el mismo sermón. Amén. Mateo 16, 5, cuando lo encuentre diga amén. Mateo 16, 5. ¿Tenemos? Muy bien, el que no lo tengo soy yo. Ahora sí. Tampoco tengo los lentes. Me doy cuenta cuando voy a leer. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre Celestial. Señor, te alabamos, te exaltamos y te adoramos, Padre amado, en este día. Queremos, Padre amado, en el nombre de Jesús, una vez más, que tú unjas nuestras vidas para poder transmitir con claridad lo que tú has puesto en nuestro corazón. Y que en esta hora también, Padre amado, podamos salir robustecidos y fortalecidos en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Te ruego, Padre amado, en esta hora que tu gracia, tu poder y tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, Padre amado. En el nombre de Jesús, te doy las gracias, Padre eterno. Amén. Y amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Parece ser, hermanos, que la preocupación que traían los discípulos en ese momento, hermanos, era una preocupación legítima. Después de toda una jornada de trabajo, llegar a un lugar de reposo y querer comer, parece que es algo legítimo. Del punto de vista humano parece que es bueno, que es saludable, ¿verdad? Nadie entraría en discusión después de que una buena comida, después de un buen día de trabajo, una buena comida revitaliza y fortalece aquí la vida. Pero seguramente el Señor aquí estaba poniendo la mirada en otras cosas, en otras actitudes, en otros procedimientos, en otra forma de parecer de los discípulos. Y parece que ya esta forma de parecer necesitaría una suerte de corrección, o por lo menos ponerle allí una luz amarilla a los discípulos para que comiencen a trabajar en algo que estaba un poco fuera de lo común. Aquí dice que los discípulos llegaron después de esta jornada y querían comer pan. Y empezaron a decir, nos olvidamos del pan, no tenemos pan. Y lo que pasa siempre, hermanos, en un equipo, a veces cuando las cosas no salen como deberían, se comienzan a echar las culpas los unos a los otros, ¿no? Nadie quiere la culpa. ¿Quién quiere la culpa? ¿Quién la quiere? Dígame, ¿quién la quiere? Nadie quiere la culpa. La culpa no es mía. Yo no me tenía que ocupar de esto. Entonces decía, no, pero vos sos el tesorero. Vos tenías que haber ido a comprar pan. No, a mí nadie me dijo que tenía que ir a buscar pan. Otro, pero que no te das cuenta que ahora tendríamos que tener el pan. ¿Por qué no fuiste y hiciste los deberes como te...? Y se empezaron a echar las culpas los unos a los otros. Jesús, hermanos, seguramente junto con otras actitudes, había estado mirando. Porque usted sabe que Jesús, hermanos, ve más lejos que nosotros. ¿Cuántos saben que Jesús ve más lejos que nosotros?
Esto es prácticamente una pregunta, digamos, que tiene solamente sí la respuesta, ¿verdad? Que es retórica. Porque todos nosotros, chocolate por la noticia, seguramente que Jesús tiene una mirada mucho más lejos que la nuestra. A veces somos nosotros un poco de mirada corta. Y el Señor nos ilustra, nos anima, nos da capacidades para que podamos ver más allá de lo que naturalmente vemos. Y en ese momento seguramente Jesús estaba mirando más allá de esa actitud particular del pan. Y le dice a los discípulos que seguramente estaban discutiendo entre ellos, que seguramente se estaban reclamando que no habían comprado pan, que seguramente estaban reclamándose el por qué no se habían ocupado de el que se tenía que ocupar de ese tema. Y entonces el Señor le dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Parece ser que lo que le dice Jesús no tenía nada que ver con el asunto. Porque no estaba hablando del comportamiento o de la falta de pan física en ese momento. Estaba hablando de asuntos espirituales que motivaban esas reacciones. Había una deficiencia espiritual en la vida de los discípulos que motivaba el comportamiento que en ese momento tenía. Y lo que dejaba verse, digamos, a simple vista, era que ellos estaban dándole mayor importancia a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Por eso Jesús les dice acerca de la murmuración que ellos estaban teniendo: ¿por qué se preocupan por las cosas materiales? ¿Acaso recientemente no han experimentado que con 5 panes y 2 peces comieron 5.000 personas? Y después con 7 panes comieron 4.000 personas. Y en cada uno de estos casos sobró más que con lo que iniciamos. Jesús le estaba diciendo, hermanos, que las necesidades que nosotros tenemos, si estamos en Cristo, siempre van a estar cubiertas. En Cristo, hermanos, están cubiertas nuestras necesidades. Las necesidades personales, hermanos, siempre, tanto de alimento, de vestimenta, de lo que fuere, siempre van a estar cubiertas por el Señor. Quizás en algunas circunstancias tengamos que padecer alguna estrechez o tengamos que padecer algún momento donde uno tenga peculiarmente cierta necesidad. Pero Dios no nos está dejándonos pasar por eso para que no entendamos nada y decir ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Sino que muchas veces pasamos por alguna de estas circunstancias para comprender de que si estamos en Cristo, nuestras necesidades son resueltas. Amén. Jesús estaba hablando de otra cosa. Jesús estaba hablando de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La levadura, cada vez que se menciona o que la menciona Jesús aquí, tiene que ver, hermanos, con doctrinas falsas. Doctrinas falsas que ingresan a veces a nuestra vida o a nuestro comportamiento como pequeñas actitudes muy simples, que aparentemente no perjudican nada, pero que a través del tiempo se van haciendo carne en nuestra vida y nos hacen caer de la fe. Por eso aquí el Señor está prendiendo una luz amarilla a los discípulos para que revean y no estén atesorando o acuñando en su vida la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Usted sabe que la levadura, todos conocen la levadura, ¿verdad? ¿Cuántos han cocinado con levadura? ¿Cuántos han hecho tortas fritas con levadura? Señores, las tortas fritas no se hacen con levadura. Las tortas fritas no llevan ningún leudante. Las tortas fritas solamente harina, agua y sal. Nada más. ¿Sabía eso, no? Bueno, le estoy enseñando eso para que lo sepa entonces. Pero seguramente la levadura usted la coloca en la masa, en una pequeña porción, y luego hace que el volumen de esa masa se incremente muchas veces. Incluso yo nunca lo he visto, pero
Dice que uno puede guardar un trozo de masa leudada de un día para el otro y luego colocar ese trozo de masa leudada en una nueva masa, y también esa otra nueva masa va a incorporar la levadura y va también a crecer varias veces. Logra, hermanos, infectar todo el contenido la levadura. Por eso la levadura está asociada a la doctrina falsa. ¿Qué doctrinas falsas practicaban los fariseos y los saduceos? ¿Cuál era su levadura? ¿Qué doctrina errónea o equivocada había influenciado sus vidas? Que ya ahora el Señor no hablaba en forma individual, sino que ahora decía, los fariseos. Lo generalizaba y decía, ellos practican esta doctrina falsa. ¿Cuál sería ella? Entonces vamos a mirar algunos ejemplos que hay en la Biblia acerca de la doctrina falsa de los fariseos. Y vamos a ver en Mateo capítulo 6, versículo 5, que dice lo siguiente: y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Parece ser que la doctrina o la levadura de los fariseos era la hipocresía. Ellos aparentaban ser lo que realmente no eran. Ellos aparentaban ser religiosos, puritanos, muy santos, pero en realidad ellos en su vida privada no practicaban ninguna de estas cosas. Hacían de su vida, hermanos, simplemente una puesta de escena para la tribuna, para que los demás lo vieran, como en este caso dice aquí, que ellos oran en público, haciendo grandes oraciones, utilizando palabras extraordinarias. No solamente lo hacen, dice, en las sinagogas, sino también en las calles, en las esquinas, para que los demás los vean. Ellos tienen una apariencia, pero en realidad su corazón está lejos de las verdades espirituales. La hipocresía básicamente, hermanos, se utilizaba en el teatro griego para decir o dar un acto impostando, digamos, el actor impostaba a una persona, pero no era él naturalmente no era esa persona, pero lo hacía. Entonces a ellos les llamaba hipocresía. Bueno, trasladándola a esto, ellos estaban demostrando realmente lo que no eran. Ellos creían que la gente veía estas cosas y lo iban a tener como grandes puritanos, pero Jesús, que ve más lejos, Jesús que puede penetrar la vida de las personas con su visión, con su vista, con su entendimiento, había detectado que los fariseos presumían de una cosa, pero eran otra. No sé si recuerdan, hermanos, cuando aquella otra escena que estaba en el templo el pecador y el fariseo. Y dice que entraron los dos al templo. Y el pecador se golpeaba el pecho diciéndole, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Se golpeaba el pecho, soy pecador. Y estaba el fariseo al lado también orando, escuchando esa oración, y le decía, Señor, gracias te doy porque no soy como este publicano pecador. ¿Quién le dijo que no era como ese publicano pecador? Pero ellos aparentaban, les gustaba aparentar. Entonces la levadura de la cual les hablaba Jesús a los discípulos era que ellos tenían que ser cristianos genuinos. Por eso les dice allí en el versículo número 8, hombres de poca fe. Si creían, hermanos, ser parte del rebaño de Cristo y del discipulado de Jesús, debían robustecer su fe, debían de creer en el poder sobrenatural de Dios. Debían de saber que Dios nos da, hermano, la posibilidad de tener todas nuestras necesidades satisfechas en Él. Que el Señor es suficiente para nuestra vida. Que Dios nos ayuda en cada una de nuestras cuestiones. Aún, hermanos, cuando tengamos que vivir alguna crisis, alguna dificultad. Porque nuestra mirada a veces está puesta en lo terrenal. Pero Dios nos impulsa a mirar más allá. Mirar el mundo espiritual.
y saber cuáles son las connotaciones del mundo espiritual. Algunos de nosotros no queremos apartarnos del mundo terrenal aquí, pero lo cierto es, hermanos, que no hay ninguna cosa que podamos comparar con las cosas que Dios ha preparado en el cielo para los hijos del Señor. Y no quiero decir, hermano, que usted deba anhelar morirse. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, hermanos, que la vida de esta tierra es corta, pero los planes de Dios son hacernos eternos para la gloria y la honra del Señor. Entonces Jesús le decía a los discípulos, deben preocuparse no por el pan, esto es muy sencillo. Esto es algo que quizás legítimamente tengamos que tener en nuestra mesa, pero el Señor lo suplirá. Esta no debe ser la verdadera preocupación. Nuestra verdadera preocupación debe ser nuestra vida espiritual, nuestra salud espiritual, de cómo estamos con el Señor, cómo venimos a la casa de Dios, quiénes somos delante del Señor. Esa debe ser nuestra verdadera preocupación. La falsa doctrina de los fariseos era creerse quienes no eran, la hipocresía. Hay otro pasaje más que los ilustra muy bien. Muy duro, pero lo ilustra muy bien. Se encuentra en Mateo capítulo 23, versículo 27. Y dice así, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Es duro, ¿verdad? Es duro lo que dice el Señor aquí, es duro entenderlo, pero demuestra una verdad tangible. A veces vamos a el cementerio y vemos, hermanos, allí cómo hay gente que se ha gastado fortunas, a veces con nichos, con capillas, con monumentos, con tumbas. Allí está lo mejor de lo mejor. Está el bronce, está el mármol, está el granito, cosas que a veces no se tienen ni en la casa, pero allí están. Y a veces arquitectónicamente nos gusta ver estas cosas, pero no sé si a usted le gusta ir al cementerio y ver estas cosas, pero no le gusta. A mí me gusta ver toda esa arquitectónica que a veces hay en esos lugares. Pero lo que guardan, ¿qué guardan allí? Guardan la muerte, guardan huesos secos, guardan lo que quedó de una vida. Entonces es muy lindo por fuera, pero por dentro está toda la podredumbre. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Los fariseos tenían esta conducta. La apariencia de ellos era muy pulcra, muy linda, pero su corazón estaba corrompido. Su corazón estaba lleno de la levadura de la maldad. Su corazón estaba, hermanos, lejos de la presencia de Dios. Ellos decían que estaban cerca de Dios, pero Dios decía, tu corazón está lejos de mí. Es como hoy día, hermanos, que hay personas que manifiestan en su vida y dicen, no, yo no voy a la iglesia, pero tengo mi buena relación con Dios, yo leo la Biblia. Yo tengo un pariente que dice esto, yo leo la Biblia, yo oro y tengo una relación especial con Dios. Esa es una forma de pensar que probablemente tenga que ver con nosotros y no tenga nada que ver con Dios. No hay relaciones especiales con Dios. Hay una única forma de acercarse y vivir en la presencia de Dios, que es la forma y la presencia que Dios nos dice. Amén. Que Dios nos habla, que Dios nos transmite. Amén. Así que, hermanos, alejemos esa levadura de nuestras vidas. Luego dice la segunda caracterización que dice allí, la levadura de los saduceos. ¿Cuál era la falsa doctrina de los saduceos? La falsa doctrina de los saduceos era la incredulidad. Ellos elegían, eran selectivos a la hora de qué creer de la Biblia. Es como si en nuestros tiempos dijéramos que la Biblia contiene la palabra de Dios.
No es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios. Esta es una falsa doctrina que está en nuestros días. Hay algunos que practican esta falsa doctrina. Contiene la palabra de Dios. Entonces yo decido que es palabra de Dios y que no es palabra de Dios. Según mi gusto, según mi forma de parecer, según yo lo pueda entender o comprender. Si a mí me gusta, si a mí me sirve, si lo entiendo bien, digo, esto es palabra de Dios. Ahora, si no lo entiendo, no lo comprendo, no puedo razonarlo, entonces digo, esto no es palabra de Dios. Y entonces utilizo mis argumentos para descalificar las Escrituras. Utilizo mis argumentos para descalificar la palabra de Dios. Y elijo entonces qué creer y qué no creer. Si nosotros buscamos la palabra, porque hay un ejemplo en la Biblia con respecto a esto, está en Mateo capítulo 22, versículo 23 al 26, que dice lo siguiente. Y aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casaría con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y también el tercero, hasta el séptimo, dice. En la resurrección, pues, porque ellos no creían en la resurrección, ¿no? Están levantando un argumento, están razonando la Biblia para justificar su falsa doctrina. Y entonces dice, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Y ellos dijeron, acá lo atrapamos al Señor. Acá lo agarramos, porque en el Antiguo Testamento dice una cosa y a ver qué dice ahora. Y entonces el Señor le dice, entonces respondió Jesús y le dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ellos no comprendían la resurrección. Entonces radicalmente la negaban. Eran selectivos. Por lo tanto, eran personas que no tenían fe. Lo razonaban todo. Si lo podían comprender y razonar y hacer un argumento sobre el asunto, decía, estoy en paz, creo esta es palabra de Dios. Si no lo entendían y lo podían comprender o lo veían un poco digamos, incoherente para ellos, decían, esto no es palabra de Dios. Entonces, ellos elegían qué creer y qué no creer. Esto es, hermanos, falta de fe. No creía en el Señor. Por eso el Señor le dice, erráis, estás equivocado, ignorás las Escrituras e ignorás también el poder de Dios. Así no es como Dios actúa, así no es como Dios opera. No podemos sacar una teoría que inventamos para justificar una falsa doctrina. No podemos tomar algo que nosotros creemos y hacer que las Escrituras sean torcidas para justificar nuestro error. Tienen falta de fe, no creen, están lejos de Dios. Pero si en cambio era una corriente religiosa, era una corriente que creía en el Antiguo Testamento. Eran y tenían sus sinagogas y estudiaban la palabra del Señor, pero justificaban sus creencias negando las Escrituras. Hoy en nuestros días, hermanos, existe también esta falsa doctrina. Gente que cree en la Biblia en forma selectiva. Y cuando hay algo que le toca muy cerca y que no lo puede comprender y que no lo puede contener, entonces desacredita el valor de la fe en la palabra del Señor. Y elabora su propio argumento, y elabora su propia teología, y elabora su propia forma de proceder. Y cree que como lo ha entendido bien de esa manera, Dios tiene que estar de acuerdo con eso. Y dice la Escritura, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Aquel que ve más lejos que nosotros, aquel que conoce nuestro corazón, dice que esta es una falsa doctrina porque debemos creer todo acerca de la palabra del Señor. Los discípulos, hermanos, estaban en ese momento con el Señor y el Señor les da este tremendo mensaje
porque había visto la conducta de ellos durante algún tiempo. No fue esta, digamos, discusión por el pan lo que hizo decir estas cosas al Señor, sino que una serie de actitudes que se fueron dando con el paso del tiempo. El Señor notó que había un peligro en sus corazones y les prendió una luz amarilla porque debían de observar que un cristiano es cristiano todo el tiempo. Un hijo del Señor pertenece a la familia espiritual todo el tiempo. No a veces, no en lo que me gusta, no en lo que me parece bonito. En todo el tiempo debo ser un hijo del Señor. Lo debo practicar la fe en todo lugar y en todo sitio y en todo momento. Es una advertencia. Utilizando esas circunstancias del pan, les habla de la levadura, que siempre tiene que ver con una falsa doctrina. Y Jesús denotó en ellos que había esta conducta falsa en la vida de ellos. Y les advierte, tienen que observar, tienen que entender el mundo espiritual, tienen que comprender el poder de Dios. No hay nada más poderoso que el Señor. Tienen que saber que nuestra vida ha sido comprada con sangre preciosa. Tienen que entender que nuestra mayor estadía no es aquí en la tierra, es en el reino de los cielos. Que ni el mejor placer de esta tierra puede compararse con los placeres en el reino de los cielos. Tenemos que comprender estas verdades espirituales. Jesús, hermanos, tomó esto tan en serio que ofrendó su propia vida en forma voluntaria. Jesús podría haber hecho que no lo tomaran preso y se podría haber bajado de la cruz. Como hubo demostraciones acerca de su poder cuando dijo, yo soy, cuando lo fueron a buscar al huerto Getsemaní y buscando al maestro, dijo, yo soy, y todo el mundo cayó al piso. Es decir, Jesús, hermanos, es el Dios Todopoderoso. Amén. Y ese Dios Todopoderoso, hermanos, brinda sobre nuestra vida cuidado por todas nuestras necesidades. El Señor es suficiente para nuestra vida. El Señor es suficiente. Y aun cuando nosotros estamos pasando por algunas cosas que pueden ser calificadas como angustiantes en nuestra vida, no crea que Dios se ha alejado de usted. No crea que Dios está lejos de usted. No crea que Dios lo ha desamparado. El Señor está allí. Quizás esas circunstancias tienen que ver con algún aprendizaje, o por conocer el poder sobrenatural de Dios, o por conocer la mano poderosa del Señor. Quizás alguna cosa tengamos que conocer más del Dios de los cielos. Pero no hay forma, hermanos, que un cristiano verdadero y genuino elija creer parte de las Escrituras, porque las Escrituras, todas, han sido inspiradas por el poder del Señor. Así que el Señor les hace esta advertencia a ellos. Por supuesto también nos hace esta advertencia a nosotros hoy. Amén. Y nosotros como buenos intérpretes de la palabra del Señor, procuraremos cada día, amén, conducirnos en el poderoso y maravilloso camino que el Señor nos ha trazado. Amén. Póngase de pie en esta hora. Cierre sus ojos. Tomémonos un minuto para dar gracias al Señor. Padre amado, gracias te damos en esta hora, Padre Celestial. Gracias te damos en esta hora, Cristo de los cielos. Gracias te damos en este momento, Padre Santo. Aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Te anhela, mi corazón fervientemente te anhela, Padre eterno, en el nombre de Cristo. Anhelo cada día, Dios mío, es ser agradable delante de tus ojos, Padre Celestial. Esforzándome, Padre eterno, en el nombre de Cristo.
aleluya, para creer en tu palabra, para abrazar, Dios mío, tu presencia, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, y para inspirar a otros, Padre amado, en el nombre de Jesús, a que hagan exactamente lo mismo, porque llegará el día que partamos de esta tierra y ese día nos dirigiremos a tu divina y gloriosa presencia y te conoceremos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor eterno, no estoy lanzando un clamor fatalista, Padre Celestial, sino una verdad espiritual que está en tu sagrada y divina palabra, Señor amado. Nadie puede comprarse minutos en esta tierra. Nadie puede comprarse días en esta tierra, Señor amado. Estamos aquí, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Dios eterno, obedeciendo tu voluntad, Padre amado, en el nombre de Cristo. Y a esto es que te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Te adoramos, Cristo de los cielos. Te adoramos, mi Señor. Te adoramos, mi Dios, mi Rey, mi Salvador. Aleluya. Gloria sea tu nombre, Jesús.